De recolector de diamantes en bruto a icono televisivo, Mike Wolf lo tuvo todo: fama, fortuna y un programa de televisión de éxito. Pero ahora, las cosas han cambiado. Divorcios caros, amistades rotas, misteriosos cierres de tiendas. Los fans se preguntan si el programa es real. Permanece atento para descubrir la verdad que se esconde tras el glamour de Mike Wolf, algo que nunca verás en televisión. La vida temprana de Mike Wolf. Mike Wolf nació el 11 de junio de 1964 en Joliet, Illinois. Cuando era pequeño, su familia se trasladó a Bettendorf, Iowa, donde creció con sus hermanos Beth y Robbie. Su madre, Rita, los crió sola, trabajando duro para mantener a la familia. El dinero escaseaba, pero Wolf nunca dejó que eso le frenara. Encontró oportunidades en los lugares más inesperados. Tomó una ruta diferente, cortando a través de callejones y patios traseros. Ahí fue donde notó por primera vez algo que otros ignoraban: objetos que la gente había tirado a la basura con solo 6 años. Vio una bicicleta con asiento de banana tirada entre la maleza detrás de la casa de un vecino. Lo sacó, lo limpió, infló las ruedas y lo vendió por $5. No fue solo por el dinero, fue la emoción de encontrar algo valioso donde nadie se había molestado en mirar en ese momento, lo que despertó algo en su interior a medida que crecía. Durante el tiempo en que otros niños se dedicaban a actividades como hacer deporte o ver la televisión, Wolf cargaba a casa bicicletas oxidadas y sillas destartaladas con la intención de repararlas. Pasaba más tiempo buscando antigüedades, muebles y bicicletas viejas. Su madre vio su pasión y le dejó utilizar el garaje familiar como taller. No solo coleccionaba chatarra, su afición por las bicicletas le llevó incluso a abrir una tienda de bicicletas antes de centrarse por completo en las antigüedades en el año 2000. Wolf decidió convertir su afición de toda la vida en un negocio. Abrió una tienda de antigüedades arqueológicas en Le Claire, Iowa, una tienda llena de hallazgos únicos de sus aventuras de recolección. Se pasaba el día explorando graneros, garajes y edificios abandonados, en busca de piezas perdidas de la historia. El negocio creció sin parar, pero todo cambió en 2010. Cuando American Pickers se estrenó en History Channel, el programa fue un éxito inmediato. Al público le encantaba ver a Wolf y su equipo descubrir tesoros olvidados escondidos por toda América. Pero no se trataba solo de antigüedades, sino de las historias que había detrás. La historia, la artesanía y las personas que las poseyeron. A medida que American Pickers ganaba popularidad, la arqueología de antigüedades se expandía. Wolf abrió un segundo local en Nashville, Tennessee. En el interior de una fábrica de automóviles restaurada, el espacio se convirtió en algo más que una tienda. Era un destino donde los amantes de la historia podían conectar con el pasado. Wolf construyó su negocio sobre una idea sencilla: encontrar piezas perdidas de la historia, restaurarlas y ponerlas en contacto con personas que aprecian su importancia. Su habilidad para detectar objetos valiosos y contar sus historias convirtió la arqueología de antigüedades en algo más grande que una tienda más allá de las antigüedades. Lanzó Tulens, una marca de ropa inspirada en los viajes por carretera en la América de los pueblos pequeños. También escribió Kid Pickers, un libro que anima a los niños a explorar la historia a través del coleccionismo, pero su pasión no se detuvo ahí. Wolf quería hacer algo más que vender antigüedades. Quería salvar el pasado de Estados Unidos a través de proyectos como este, Place Matters, una campaña con el National Trust for Historic Preservation. Trabajó para restaurar edificios históricos y lugares emblemáticos de Leclerc. Tomó un concesionario Chevy de 1947 y lo transformó en un espacio comercial manteniendo su carácter original en Columbia, Tennessee. Ayudó a devolver la vida a edificios olvidados, demostrando que la historia podía conservarse sin perder su razón de ser. El viaje de Mike Wolf para crear American Pickers empezó mucho antes de que rodaran las cámaras. No era otro presentador de telerrealidad en busca de fama, era un recolector de toda la vida, alguien que veía valor en lo que otros desechaban. Wolf pasó décadas viajando por carreteras secundarias, excavando en graneros y garajes, y descubriendo reliquias del pasado de Estados Unidos. No solo coleccionaba cosas, era una colección de historias. No vendía solo un programa, vendía una visión, que era la de hacer que la historia fuera apasionante, conectándola con la gente corriente que filmaba sus aventuras, captando la emoción del descubrimiento y las historias personales que había detrás de cada objeto. Estos vídeos se convirtieron en la espina dorsal de su propuesta a las cadenas de televisión. No vendía solo un programa. Sin saberlo, lo conservó durante 5 años. Wolf lanzó su idea sin éxito,
La mayoría de las cadenas no veían el atractivo de dos tipos conduciendo en busca de antigüedades, pero él se negó a rendirse. Sabía que había algo especial en lo que estaba haciendo en 2009. Su persistencia finalmente dio sus frutos. History Channel vio el potencial y, en unos meses, American Pickers y la historia entre bastidores. Cuando American Pickers se emitió por primera vez en History Channel el 18 de enero de 2010, nadie preveía que llegaría a convertirse en un fenómeno en el mundo de la cultura popular. El primer episodio del programa fue visto por 3,1 millones de personas, lo que supuso un récord en su momento. Esto lo convirtió en el estreno más exitoso de History desde As Road Truckers en 2007. Después de solo unas semanas, el número de espectadores se había disparado y se acercaba a los 4 millones. Este logro no fue una coincidencia. Pawn Stars, el otro reality de History, había demostrado que la audiencia tenía un gran deseo de programas que mezclaran entretenimiento, importancia histórica y relevancia cultural. El panorama televisivo era favorable. Además, American Pickers fue un éxito durante ese periodo de máxima audiencia. Sin embargo, lo que hace que American Pickers destaque no es solo el concepto fundamental del programa, que consiste en buscar y comprar antigüedades únicas de todo Estados Unidos, sino también el corazón del programa, que son las relaciones entre las personas, el respeto por el pasado y las historias olvidadas que se esconden detrás de cada objeto aparentemente sin valor. Cada episodio no es solo una discusión para una compra, es más bien un viaje a los recuerdos de una familia, un pueblo o incluso una época que hace tiempo que pasó. Mike Wolf y Frank Fritz, dos personas que han sido amigos durante toda su vida, están en el centro de esa aventura. No fueron los productores quienes se encargaron de organizar su conexión, sino que ésta se estableció antes de la concepción inicial del programa. Los dos se conocían desde que estaban en el instituto, y ambos crecieron en Iowa. Los dos eran jóvenes que no tenían ninguna figura paterna en sus vidas, y ambos estaban fascinados por los objetos antiguos, no solo por su valor monetario, sino también por las historias que contienen. Fue su mutuo aprecio por las antigüedades y la emoción de buscar tesoros en pleno día lo que les unió en una fase temprana de su relación. A Mac Wolf se le ocurrió la idea de crear un programa de televisión en torno al pecking, término que hace referencia a la búsqueda, descubrimiento y compra de antigüedades potencialmente valiosas en almacenes, cobertizos, garajes o incluso montones de chatarra. A lo largo de varios años recorrió Estados Unidos, grabando, generando conceptos y presentando oportunidades a varias cadenas. Cuando finalmente se presentó la oportunidad, Wolf no tardó en concebir a Frank Fritz como el socio perfecto para hacer negocios. Frank, con su comportamiento cálido, divertido y ligeramente estrafalario, servía de contrapeso ideal a Mac, que tenía tendencia a ser más serio y cuidadoso en sus valoraciones y negociaciones. La personalidad de Frank era el complemento ideal de la de Mac. Todo, desde juguetes antiguos hasta latas de aceite, añadía una capa de humor y calidez al programa. Sabía cómo hacer que la gente se sintiera cómoda ante la cámara, lo que ayudó a sacar las mejores historias de los coleccionistas. Su química hizo que el programa pareciera auténtico. No era un drama guionizado ni interacciones forzadas. Eran dos amigos de toda la vida haciendo lo que les gustaba y el público conectó con ello, incluso cuando las tensiones más tarde llevaron a la salida de Fritz en 2021. Su papel en la configuración del éxito inicial del programa fue innegable. Más allá de sus simpáticos presentadores, American Pickers destacó por su formato único. Cada episodio era más que una búsqueda del tesoro, era un viaje a través de la historia. En lugar de centrarse únicamente en el valor monetario de un objeto, Wolf se aseguró de que el programa explorara su significado cultural. ¿De dónde procedía? ¿De quién era? ¿Puede explicar por qué este enfoque de la narración era tan importante? Transformaba objetos aparentemente corrientes en poderosos vínculos con el pasado. La exposición también transmitió un mensaje de sostenibilidad. No se trataba solo de ganar dinero, sino de dar una segunda vida a objetos antiguos en una época de producción en masa y cultura de usar y tirar. American Pickers recordaba a los espectadores que el pasado seguía teniendo valor, no solo en dólares. Pero desde el principio, American Pickers redefinió la forma de contar la historia en televisión. No se trataba de libros de texto ni de museos. Se trataba de gente corriente, tesoros olvidados e historias ocultas en los lugares más inesperados. Mike Wolf y Frank Fritz pasaron más de una década viajando juntos, convirtiendo chatarra oxidada en valiosos hallazgos en American Pickers. Su asociación ayudó a convertir el programa en un éxito, pero entre bastidores, su amistad empezó a desmoronarse. En 2020,
Las cosas habían llegado a un punto de ruptura. Ese año, Fritz dejó de aparecer en el programa al principio. No hubo ninguna explicación. Los fans esperaban que volviera, pero pasaron los meses y nunca lo hizo. En julio de 2021, Wolf anunció en Instagram que Fritz estaba oficialmente fuera. Calificó su viaje como uno lleno de altibajos, pero dijo que echaría de menos a Fritz. Fritz no creyó ni una palabra en una entrevista. Más tarde, Fritz reveló que él y Wolf no habían hablado en 2 años. Incluso después de que Fritz se sometiera a una cirugía mayor de espalda en 2020, Wolf nunca se reportó. Sabía que tenía la espalda destrozada, pero no me llamó para preguntarme cómo estaba. Fritz dijo que se sintió abandonado por alguien que había conocido durante más de 40 años. La disputa iba más allá del silencio. Fritz creía que el programa se había centrado completamente en Wolf. Está inclinado hacia él en un 1000%. Dijo que comparaba su dinámica con una banda en la que Wolf era siempre el líder, mientras que él tocaba de apoyo, pero los problemas de salud empeoraron las cosas. Fritz había luchado contra la enfermedad de Crohn durante años, una condición que lo dejó débil y a menudo con dolor. En 2020 se sometió a una operación de espalda que le mantuvo alejado de la carretera durante ese tiempo. Según los informes, Fritz no pasó las pruebas de detección necesarias, lo que proporcionó a la cadena aún más excusas para mantenerle fuera del programa. A pesar de ello, Fritz afirmó que se le debía permitir seguir apareciendo en el programa. No había renunciado. Había sido despedido. La disputa se hizo pública. Fritz acusó a Wolf de apartarle en favor de su hermano Robbie Wolf, que había empezado a aparecer más en American Pickers. Wolf, por su parte, dijo que había intentado apoyar a Fritz e incluso le había animado a buscar ayuda. Calificó la ruptura de dolorosa y la comparó con la pérdida de un hermano. A mediados de 2021, era oficial. El canal Historia confirmó que la marcha de Fritz había disgustado a los fans. Le habían visto a él y a Wolf viajar por América durante más de 300 episodios desde el debut de la serie en 2010. Para muchos, la serie no era lo mismo sin él. Algunos iniciaron peticiones exigiendo su regreso, pero para entonces, la salud de Fritz se había convertido en una preocupación mayor que la televisión. En julio de 2022, llegó la tragedia cuando Fritz sufrió un grave derrame cerebral que le dejó sin trabajo. Habían vuelto a conectar en privado en mayo de 2023 tras el fallecimiento de Fritz, y Wolf publicó un homenaje en Instagram, llamándolo un soñador que era tan sensible como divertido. Mike Wolf se hizo un nombre excavando en graneros y patios traseros, descubriendo tesoros perdidos en American Pickers, pero con los años, su reputación se ha enfrentado a desafíos. Algunos fans se preguntan si el programa es tan real como parece. Más recientemente, sus esfuerzos por restaurar una pequeña ciudad provocaron reacciones en su contra. Estas polémicas no lo han detenido, pero han cambiado la forma en que la gente lo ve. Uno de los mayores debates en la historia de American Pickers ocurrió durante el episodio Shelby and the Barn que se emitió en 2016. El episodio seguía a Wolf y a su colega, Ion Sale, mientras buscaban un letrero de neón de Chevy en Alabama. En su lugar, tropezaron con un raro Shelby Mustang GT500 de 1967, un coche que, al parecer, había permanecido intacto durante más de 40 años. El descubrimiento parecía demasiado bueno para ser cierto, y los fans no tardaron en plantearse preguntas. Los telespectadores se preguntaron cómo era posible que un coche tan raro apareciera tan oportunamente ante las cámaras. Algunos creían que el personal de producción buscaba los lugares con antelación y preparaba las multas para que el programa fuera más emocionante. Otros señalaron que la telerrealidad siempre implica cierto nivel de planificación, pero esta escena en particular parecía escenificada, y los detalles financieros aumentaban las dudas, incluso en mal estado. Wolf hizo una oferta para comprar el Mustang, pero el propietario la rechazó, alegando que tenía un valor sentimental. Esto solo sirvió para alimentar la especulación entre algunos fans, que creían que la situación fue montada para crear drama. Otros, en cambio, argumentaron que momentos como este eran necesarios para mantener el interés del programa. En cualquier caso, el Mustang se convirtió en uno de los hallazgos más comentados de la historia de American Pickers. Fuera del programa, las prácticas empresariales de Wolf también han sido objeto de escrutinio. En 2022, un cliente acusó a su tienda, Antique Archaeology, de echarse atrás en una venta para aceptar una oferta más alta. El cliente había realizado un pedido a través del sitio web, recibió una confirmación y, de repente, recibió un reembolso sin ninguna explicación. Sospechando, presentaron una queja ante el Better Business Bureau.
escribiendo que estaban preocupados por la situación. Sospecho que aceptaron una oferta más alta. Solo quiero que cumplan con la compra como lo hicieron originalmente. Antique Archaeology respondió diciendo que dos personas habían comprado el mismo artículo el 21 de enero de 2022, con pocas horas de diferencia. Un fallo técnico permitió que ambos pagos se efectuaran antes de que el sistema pudiera actualizar el inventario. A raíz de esta explicación, se reembolsó el importe del segundo pedido. Algunos clientes siguieron frustrados. Las quejas sobre la tienda no eran nuevas. Muchos se han quejado de los elevados precios. Y algunos han señalado que los simples carteles vintage se venden por $900 y los calcetines de marca cuestan 18. Aunque el negocio ingresa unos $900,000 al año, estos problemas han hecho que algunas personas cuestionen la ética de Wolf tras la polémica de los pedidos online. Su equipo prometió mejorar el sitio web para evitar problemas similares, pero la opinión más acalorada a la que se ha enfrentado Wolf no tiene nada que ver con su programa o su tienda. Se trata de su papel en el cambio de Columbia, Tennessee. En 2022, compró una casa histórica allí por $700,000 y se gastó más de $1 millón en restaurarla a su diseño original. Eso fue solo el principio. También compró varias propiedades, entre ellas un alquiler vacacional de 2 carriles y una tienda de bicicletas, como parte de su plan para traer nuevos negocios a la ciudad. Algunos aprecian sus esfuerzos, pero no todos están contentos. Algunos dicen que está haciendo subir el valor de las propiedades y cambiando la identidad de Columbia. La inquietud creció aún más cuando surgieron planes para un proyecto de condominios de 6 plantas por valor de $93 millones. A algunos residentes les preocupa que el encanto de su pequeña ciudad esté desapareciendo. Wolf ve su trabajo como una forma de preservar la historia al tiempo que crea oportunidades económicas. A menudo publica actualizaciones en las redes sociales. Comparte sus proyectos de restauración y muestra su colección de coches clásicos, que incluye un Chevrolet El Camino de 1959 valorado en $42,400. Pero su pasión son los tesoros antiguos. El debate sobre su impacto en Columbia continúa, y para muchos plantea una pregunta mayor. ¿Cuándo la revitalización se convierte en aburguesamiento? Mike Wolf lleva años buscando tesoros olvidados por toda América, pero su vida personal ha tenido sus propias luchas. Vida personal de Mike Wolf. Se casó con Jody Faith en 2012, y durante casi una década construyeron una vida juntos. Su matrimonio se enfrentó a serios desafíos, incluida la batalla de Jody contra un linfoma no-Hodgkin en estadio 2. Ella fue diagnosticada en 2013 y luchó contra el tratamiento durante años antes de ser declarada libre de cáncer en 2020, pero a pesar de superar esa lucha juntos, su relación no duró. Se separaron en junio de 2020. Y para diciembre de 2021, su divorcio estaba finalizado. Debido a la enorme naturaleza del acuerdo, Jody recibió más de $5,8 millones en efectivo, además de propiedades ubicadas tanto en Tennessee como en Carolina del Norte. La razón del acuerdo fue citada como diferencias irreconciliables. También se le concedieron los derechos de autor de American Packers y $2,100 mensuales de manutención. Ella obtuvo la custodia principal de su hija, Charlie. Pero Mac ha seguido siendo un padre activo y devoto. A menudo comparte momentos con Charlie en las redes sociales mostrando su amor por ella y su compromiso de estar presente a pesar de su exigente carrera. El divorcio fue un capítulo difícil, pero también le empujó a crecer. El 6 de noviembre de 2024, Mike cumplió 60. Su novia, Letitia Klein, celebró la ocasión con sentidos mensajes sobre su trayectoria y sus logros para Mac. Este cumpleaños ha sido algo más que un año más. Era una oportunidad para dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que de verdad importa. Había pasado décadas en la carretera buscando antigüedades y contando historias olvidadas, pero ahora su enfoque había cambiado. Hablaba de valorar el pequeño círculo de personas que le rodeaban y priorizar las relaciones significativas sobre el trabajo. Incluso con este cambio de perspectiva, su pasión por la recolección seguía siendo tan fuerte como siempre. Seguía viajando por todo el país en busca de hallazgos raros y conociendo a gente con historias increíbles. Cumplir 60 años no le ha frenado. Tienda cerrada. A pesar de que Mac Wolf siempre ha estado en la carretera, a la casa de tesoros enterrados y desenterrando la historia pieza a pieza, el año 2025 comenzó con una dificultad inesperada cuando su tienda de antigüedades de Nashville, Antique Archaeology, cerró abruptamente en febrero. En todo caso, le dio un mayor aprecio por la aventura. Se citó como explicación una fuga de gas producida por un edificio de las inmediaciones.
debido a circunstancias que estaban totalmente fuera de su control. El personal del negocio emitió una disculpa en las redes sociales, proporcionando a los clientes la información que necesitaban para resolver el problema. A finales de febrero, no habían ofrecido ninguna actualización sobre cuándo podrían reabrir. Los fans ya han empezado a hacer preguntas, a pesar de que no hay ninguna fecha oficial. Otros se preguntaban si estaba ocurriendo algo más importante entre bastidores, dado que las empresas minoristas de todo el país estaban atravesando dificultades y que American Packers había experimentado un descenso de audiencia en los últimos años. Algunas personas asumieron que el cierre era solo temporal y que se rectificaría en breve. Algunas personas comenzaron a especular que esto podría ser una indicación de que Wolf estaba moviendo su énfasis. Es posible que el negocio esté experimentando problemas que van más allá de las cuestiones de construcción, a pesar de que ningún anuncio oficial indicaba nada más que un cierre temporal. Estos son los tipos de preguntas que se estaban planteando sobre la situación. Además de ser un lugar donde comprar antigüedades, la tienda de Nashville ha sido más que eso durante muchos años. Los fans del programa y otras personas interesadas en antigüedades deberían pasarse por este local, situado en Marathon Village, un barrio histórico de la ciudad. Junto con su negocio hermano situado en LeClaire, Iowa, ha sido un componente esencial de la marca Wolf, sirviendo como manifestación tangible de su entusiasmo por desenterrar reliquias de la historia perdidas hace mucho tiempo. Sin embargo, por muy próspera que sea una empresa, el funcionamiento de una tienda física siempre está plagado de la posibilidad de cierres imprevistos. Los cambios en el comportamiento de los clientes y el aumento de los precios son dos factores que contribuyen a la duración de la actividad de una tienda. Wolf lleva en el sector el tiempo suficiente para comprenderlo. A pesar de que no lo ha hecho, los fans expresan su esperanza de que la tienda de Nashville reabra más pronto que tarde. Como han comentado las perspectivas a largo plazo de la tienda, el cierre de la tienda no fue más que una pequeña parte de un año mucho más significativo para Wolf. 2024 ya había sido un año cargado de emociones, caracterizado por importantes acontecimientos vitales y la pérdida de un ser querido. En septiembre, su viejo amigo y antiguo coprotagonista en American Packers, Frank Fritz, falleció en paz y sin más sufrimientos. Tras la salida de Fritz del programa en 2020 por problemas de salud, su relación ha sido más problemática en los últimos años, como consecuencia de la tensión que existía entre ellos. Wolf estuvo presente en sus últimos momentos, a pesar de que tenían importantes desavenencias. Mientras él pasaba, yo le cogía de la mano. Esto sirvió como recordatorio del extenso pasado. Se puso de manifiesto que habían creado algo verdaderamente extraordinario al combinar su pasión por las antigüedades en un espectáculo que tuvo un profundo impacto en millones de personas. La espectacular recuperación y la pasión. Sin embargo, a pesar de todas estas transiciones en su vida personal, Wolf no baja el ritmo. Está previsto que el rodaje de American Packers continúe en Carolina del Sur en febrero de 2025, lo que marcará el inicio de la vuelta a la carretera del programa. Los productores han solicitado la participación de la población local. Animamos a las personas que poseen colecciones únicas y relatos intrigantes a que se pongan en contacto con nosotros para intentar dar nueva vitalidad a la serie. Esto es algo que podría ser significativo a la luz del hecho de que su audiencia ha ido disminuyendo en los últimos años. Wolf, por su parte, nunca ha vacilado en su convicción de que su obra posee un cierto grado de fuerza. Lleva décadas rebuscando en graneros, garajes y trasteros olvidados con la esperanza de descubrir algo verdaderamente notable. Fuera del programa, sigue ampliando el alcance de sus proyectos comerciales. Casa de huéspedes de 2 carriles. Su propiedad boutique de alquiler. Columbia Motor Rally. Un lugar para coches antiguos que se inspira en la historia de la industria del automóvil. Los entusiastas siguen desempeñando un papel importante en su trabajo, y aunque sí está haciendo malabares con una serie de proyectos diferentes, su entusiasmo por desenterrar información histórica sigue siendo el núcleo de todo lo que hace. American Packers es el programa por el que Mac Wolf es más conocido, pero su interés por la historia va mucho más allá de la televisión. Gracias a sus años de experiencia, ha transformado su pasión por las antigüedades en algo mucho más sustancial. Como autor de libros y reparador de edificios, a lo largo de su vida, se ha dedicado a preservar la historia de forma accesible para millones de personas. Fuera de la televisión, uno de sus logros más significativos es un libro llamado The Packers, que creó con la intención de animar a los niños a conocer la historia a través de las antigüedades. El libro enseña a los niños a localizar riquezas enterradas,
que es algo que él quiere que aprendan porque quiere que consideren las cosas antiguas no solo como cosas, sino como historias que esperan ser descubiertas. Es importante investigar su historia y comprender el significado de estas reliquias del pasado porque representan la forma en que el propio Wolf percibe el mundo. No es solo un coleccionista, sino también un narrador que desea difundir información a las generaciones posteriores. Además, su pasión por la historia le motivó a fundar Antique Archaeology, una marca que abarca algo más que la selección. Ofrece una variedad de ropa y accesorios que se inspiran en sus numerosos viajes. Más que material, los fans pueden adquirir gorras, camisetas y otros productos que captan el espíritu de descubrimiento que está en el corazón de American Packers. Sin embargo, se trata de algo más que simple mercancía. La gente siente una conexión con su viaje y, como resultado, es capaz de sentirse parte del mundo. Es propietario de 2 establecimientos físicos, uno de ellos situado en Leclerc, Iowa, y el otro en Nashville, Tennessee. Ambos lugares son más que simples tiendas, ya que rebosan de objetos únicos que ha adquirido en sus viajes. Es cierto que estos lugares son sitios donde la historia cobra vida, pero a Wolf no solo le interesa coleccionar y vender antigüedades. Dedicado a preservar los lugares donde se produjo la historia, colabora estrechamente con el National Trust for Historic Preservation para lograr este objetivo. A través de su plataforma, llama la atención sobre las estructuras y lugares emblemáticos que corren peligro de perderse para siempre. La campaña Este lugar importa, que insta a la gente a salvaguardar los lugares históricos que transmiten la historia de los Estados Unidos de América, es uno de los esfuerzos más significativos que ha patrocinado. Además de concienciar, su compromiso con la conservación va más allá. En la ciudad de Columbia, Tennessee, actúa directamente adquiriendo y reparando casas históricas por su cuenta. Llevaba años vacía cuando compró un concesionario Chevrolet construido en 1947 y lo renovó meticulosamente conservando su carácter original. No solo eso, sino que Wolf ha invertido millones de dólares en la revitalización de comunidades más pequeñas. Cuando se eliminan edificios antiguos, las comunidades sufren la pérdida de algo más que simples estructuras. También sufren la pérdida de muchas empresas. Hay recuerdos y un sentimiento de quién eres. Por eso invierte en localidades como Columbia, Tennessee, y Leclerc, Iowa, no solo reparando esas estructuras, sino también contribuyendo al desarrollo de un futuro para esas comunidades. Uno de sus proyectos más significativos se llama Nashville's Big Backyard, y es un programa que abarca desde Muscle Shoals, Alabama, hasta Lapis Fork, Tennessee. Su objetivo es estimular el crecimiento económico de las pequeñas comunidades de menos de 3.500 habitantes. Proporcionar ayuda a estas zonas para atraer a trabajadores y visitantes lejanos ganando dinero para la comercialización del turismo y las infraestructuras. Para hacer realidad su pasión por preservar la historia, Wolf trabaja para garantizar que estos lugares no solo perduren, sino que prosperen. La colección no se limita a edificios y antigüedades. Además, siente una gran pasión por la conservación y colección de motos clásicas. Su fascinación por las motos empezó cuando tenía 13 años. Compró su primera moto en secreto, sin informar a su madre, y desde entonces se enganchó a este deporte. Una Indian Twin de 1913 y una Harley Davidson DL de 1934 son 2 de los tipos más raros que tiene, y su colección se ha ampliado hasta abarcar más de 130 motos antiguas a lo largo de su vida. Por ser representativas de los primeros tiempos del transporte motorizado, Wolf se siente especialmente atraído por las motos americanas fabricadas antes de 1920. No solo colecciona estas motos por sí mismas, a diferencia de muchos coleccionistas que reforman completamente las motos antiguas para que parezcan nuevas, él se preocupa mucho de mantenerlas. Wolf prefiere conservarlas en su estado original, incluso si eso significa que tienen un toque de óxido y un arañazo aquí y allá. Para él, mantener su autenticidad es tan importante como garantizar que sigan funcionando. Además de coleccionar motos, le apasiona conducirlas. Es cierto que las conduce, para relacionarse con otros entusiastas que comparten su entusiasmo por la historia sobre 2 ruedas. Viaja por todo el país en motocicletas antiguas durante largos periodos de tiempo, disfrutando de las vistas por el camino. Incluso ha colaborado con museos como Wheels Through Time en Maggie Valley, situado en el estado de Carolina del Norte. En enero de 2025, Wolf fue noticia cuando decidió subastar 62 motos de su colección en Mitcham Auctions, en Las Vegas. Estas subastas se celebraban para destacar motocicletas raras y de importancia histórica. No solo vendía
sino que también dejaba de prestar atención a conservar todas y cada una de las piezas. Este fue un componente de su cambio de paradigma. Tenía la intención de centrarse en periodos concretos de la historia de las motos para ofrecer a otros coleccionistas la oportunidad de adquirir algo verdaderamente único. Para él, estas bicicletas son algo más que simples máquinas, son más que eso. Estos individuos son narradores capaces de transmitir el espíritu de invención y aventura de otra época. Cada cosa que hace Wolf, ya sea coleccionar bicicletas, renovar edificios o elegir antigüedades, tiene en última instancia el mismo propósito. Su objetivo es que la historia no se pierda. Quiere que la gente reconozca el valor de los objetos antiguos, no solo porque son poco comunes o caros, sino también porque tienen un significado. Por favor, deja un comentario. Además, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción para seguir conociendo las interesantes historias de los famosos de Hollywood. Pásalo bien en el siguiente video.